Bueno, buenas noches a todos y todas. Hoy esta es la clase 8, ¿sí? De probabilidad y estadística, el primer encuentro. En esta clase vamos a trabajar más distribuciones de probabilidad, ¿sí? Las distribuciones que habíamos trabajado anteriormente, acuérdense, en la clase 6, antes de la clase de repaso, fue la distribución, ¿sí? Que tiene una variable continua, que es la distribución normal y la normal estandarizada. Esa es la que habíamos dado en la clase anterior, ¿sí? Ahora vamos a dar distribuciones de probabilidad para variables discretas, ¿sí? ¿Qué distribuciones de probabilidad específicamente? La binomial y la de Poisson. En esta clase vamos a dar la de la binomial, ¿sí? La distribución binomial. Vamos a ver primero la teoría y después, hoy nos abocamos a esta y el viernes a la de Poisson, ¿sí? Vamos a ver las características principales de una distribución de Bernoulli, ¿sí? Que es de donde parte la distribución binomial. Por empezar, tenemos que saber que esta distribución solamente arroja dos resultados, ¿sí? Que esos resultados son mutuamente excluyentes, que se denominan éxito o fracaso. Y ahora vamos a ver las notaciones. Variables que se combinan entre sí para hacer procedimientos algebraicos, sí que me van a tirar una probabilidad. Y la aparición de un resultado anula la posibilidad de aparición del otro resultado, ¿sí? Es por eso que tenemos que definir bien cuál es la probabilidad de éxito del experimento que estamos realizando y en consecuencia cuál es la probabilidad de fracaso. Cada lanzamiento o escogencia se denomina prueba o intento. Por citar ejemplos, podemos considerar como experimento lanzar una moneda donde donde solo se puede obtener dos resultados. Acá me faltó, ¿sí? Cara o cruz. La característica de la distribución binomial, por ejemplo, obtener cara o seca sería acá. Esta parte está de más. O los resultados de un examen de probabilidad y estadística cuyos resultados pueden ser aprobar o desaprobar. Sí, por empezar, para identificar una distribución de Bernoulli tenemos que saber que siempre son dos resultados posibles que cada uno va a tener su consecuente probabilidad. A la probabilidad que estamos estudiando y que definimos el suceso o experimento, sí, a la de interés le vamos a llamar éxito. Y a lo otro, restante, fracaso. Acuérdense que la probabilidad en un espacio muestral es 1. Entonces, de ahí vamos a calcular el éxito y el fracaso. ¿Sí? Fíjense. Ensayos o pruebas de Bernoulli, los posibles resultados se denominan éxito o fracaso dependiendo de la situación en estudio, ¿sí? Nosotros acá siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la situación que estamos estudiando, o sea, definir bien el evento en el experimento y a ese lo denominamos éxito, ¿sí? Por ahí en eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, si el examen parcial de probabilidad y estadística se presenta en situaciones donde las respuestas tienen solo dos opciones posibles, verdadero o falso, por ejemplo. Fíjense que las respuestas son dos solamente, es dicotómico. Cada una de las preguntas es independiente de las demás que se incluyen en el examen. Para este caso, denominamos éxito a la selección correcta de la respuesta y fracaso a la selección incorrecta de la respuesta. Pero ¿qué pasa? Puede ser al revés, que yo esté estudiando la cantidad de respuestas incorrectas y el fracaso sea, eh, por ejemplo, las respuestas incorrectas. ¿Sí? Eso lo tenemos que definir nosotros y de acuerdo al ejercicio que estamos analizando. En este caso, fíjense que lo que importa es la selección correcta de la respuesta. Por eso es que le puso al éxito 70.
Y en consecuencia, nosotros a partir de esa probabilidad del éxito que nos dieron, podemos calcular la probabilidad de fracaso, ¿sí? Porque siempre, acuérdense, en un experimento de Bernoulli, siempre van a estar estas dos variables, P y Q, éxito y fracaso, ¿sí? Que son independientes. Entonces, por ejemplo, podemos calcular la probabilidad del fracaso conociendo la probabilidad de éxito, sabiendo que la probabilidad del espacio muestral es 1, ¿sí? De todas las probabilidades posibles, ¿sí? De lo que se está estudiando es 1. Entonces, como sé eso y la probabilidad, las propiedades de probabilidad me permiten hacer eso, lo que hago es a 1 restarle la probabilidad de éxito y me da la probabilidad del fracaso, ¿sí? Además, se sabe que la probabilidad de responder correctamente es 70%. Esto, por ejemplo, nos da el ejercicio, ¿sí? Por ahí sí nos da otro, nos da, por ejemplo, además se sabe que la probabilidad de responder incorrectamente, si es lo que estamos estudiando, es del 70%. Entonces ahí vamos a cambiar la definición de qué es éxito y de qué es fracaso. O sea, que tiene que ver con qué nos interesa a nosotros estudiar en cada ejercicio, por ejemplo. Como podemos ver, este modelo de distribución resulta bastante simple, pero es uno de los más importantes dentro del universo de las probabilidades. Fíjense que ese modelo de distribución de probabilidades podría considerarse una generalización del modelo de distribución de probabilidad de Bernoulli, o también podría considerarse que el modelo de distribución de Bernoulli es un caso particular del modelo de distribución de probabilidades binomial. Sí, porque a partir de este concepto, sí, que dio Jacob Bernoulli, es donde parte la distribución binomial. Y esta distribución, si este tipo de distribución es una distribución de probabilidad discreta. ¿Por qué? Es una función que asigna a cada valor posible de la variable aleatoria discreta una probabilidad de ocurrencia. Y fíjense que acá hay dos resultados posibles solamente. Como el caso, por ejemplo, de tirar una moneda. Sí, yo sé que ahí el éxito de que salga cara, ¿cuánto sería? Siempre es este, por ejemplo, el ejemplo más fácil, digamos, el de la moneda. ¿Cuál sería la 50%. probabilidad de éxito? El 70%. 50%. 50. 70%. Porque el de tirar una moneda, 50. sí, es 1 sobre 2 resultados posibles. O sea, son 2 resultados No. posibles y acuérdense que las probabilidades siempre las calculamos con la teoría clásica de probabilidad, ¿sí? Donde el numerador es los casos favorables y en el denominador van todos los casos posibles. Y en el caso de la moneda solamente tenemos 2 casos posibles y uno de interés que pueda ser, por ejemplo, es o cara o cruz, uno de los dos. Entonces, de esa manera calculamos. En este caso, la probabilidad de éxito y fracaso son iguales, ¿sí? Bueno, entonces, la distribución binomial, si P es la probabilidad de que un suceso ocurra en una sola prueba de Bernoulli y a la que llamamos probabilidad de éxito, esto es redondeando lo que ya está anteriormente. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de fracaso a la que llamamos Q? 1 menos P, ¿sí? Y es la probabilidad de que no ocurra en una sola prueba, probabilidad de fracaso. Así, la probabilidad de que un evento ocurra X veces en N cantidad de pruebas es. Fíjense que acá nos van a dar la cantidad de experimentos o casos de los que tenemos que estudiar y nos va a dar entonces N, que es la cantidad, ¿sí? De veces que, fíjense que N elementos agrupados de AX. N sería, esto por defecto nos da el ejercicio, ¿sí? Los casos que tenemos que tener en cuenta o los casos de la cantidad de veces que se realizó el experimento. Entonces, N sería como la cantidad de elementos del espacio muestral, ¿sí? O N intentos, por ejemplo. Entonces, para calcular una probabilidad de un cierto valor de X, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? La probabilidad de X igual a una X, esto es por notación, acá va el valor, ¿sí? El valor de la variable o del intento, hasta qué intento queremos calcular.
N en X por la probabilidad de éxito a la X por la probabilidad de fracaso elevado a la N menos X. Este número que tenemos acá, ¿sí? A veces no está la rayita en algunos libros. Este número es número combinatorio, que quiere decir las combinaciones posibles en un determinado valor, de todos esos valores en X. ¿Sí? Este número combinatorio aparece en la calculadora como una C de número combinatorio. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 5, número combinatorio C en X. A ver si yo tengo con la calculadora. Tenía calculadora acá. Bueno, a ver, cerré la calculadora, pero la tenía acá. Si ustedes tienen una calculadora científica, sí, ahí les aparece, sí. Les aparece esa C que tenemos en la calculadora. Vamos a ver, científica, es esta, a ver. Hay una C que les aparece. 7. Bueno, acá me dijo que no me va a aparecer porque está media. Bueno, aparece como una C en la calculadora científica, ¿sí? Si ustedes tienen una calculadora científica y aparece NCR, ¿sí? Le aparece como NCR. Y eso es número combinatorio, ¿sí? Que no es una fracción eso, ¿sí? Es combinatoria. Bueno, fíjense que se puede ver que en la fórmula aparece una expresión que podría llegar a ser desconocida y es el número combinatorio n en x, lo que corresponde al número combinatorio de n elementos agrupados de a x. Si es como que combina los números en diferentes agrupaciones de acuerdo a lo que me indique el valor de x, ¿sí? Las propiedades de este tipo de distribución. Consiste en un número fijo n de pruebas idénticas, ¿sí? En las mismas condiciones se hace el experimento. Esa n, fíjense que son pruebas idénticas. Siempre eso nos va a traer el problema. ¿En cuántos intentos? ¿En qué cantidad de veces se hizo el experimento? ¿Sí? Eso siempre trae el ejercicio. Cada prueba resulta en uno de dos resultados que, como vimos, pueden ser éxito, que denotamos con P, y en el InfoStat siempre nos pide el éxito, ¿sí? Entonces, P es lo que tenemos que definir. Y el fracaso no nos pide el InfoStat porque ya por defecto, si tenemos el éxito, ya sabe el fracaso. Y C, la probabilidad de éxito en una sola prueba es igual a algún valor P y es el mismo de una prueba a la otra, ¿sí? Esto es que el éxito se mantiene constante en todas las pruebas. Y la probabilidad de fracaso es igual a Q, que es igual a 1 menos P. ¿Sí? Lo mismo que estábamos viendo acá. Hay veces que el mismo ejercicio, por ejemplo, dice de interés por ejemplo, que la probabilidad de éxito sean los defectos de algo, por ejemplo. Y después dice los que no tienen defecto. Entonces, en el mismo ejercicio cambia la probabilidad de éxito. Entonces, en esa parte hay que tener cuidado, ¿sí? Otra característica, las pruebas son independientes, ¿sí? O sea que me va a dar una probabilidad diferente de otra a medida que yo calcule cada valor de X. Y la variable aleatoria de interés es I, el número de éxitos observados durante las N pruebas. Entonces vamos a ir calculando de acuerdo a lo que nos pida el ejercicio. Fíjense que acá tenemos ejemplos. Acá, por ejemplo, este es el que ustedes tienen en la teoría, ¿sí? ¿Qué nos dice?
Un sistema de detección de alarma temprana para aviones consta de 4 unidades de radar idénticas que operan de manera independiente entre sí. Fíjense que ya el mismo problema nos está diciendo que opera de manera independiente entre sí. Suponga que cada una tiene una probabilidad de 0,95 de detectar un avión intruso. Cuando un avión intruso entra en escena, la variable aleatoria de interés es I, que se define como el número de unidades de radar que no detecta el avión. ¿Es este un experimento binomial? Pregunta. Entonces, fíjense. Acá ustedes tienen como un análisis, ¿sí? Para saber por qué es binomial y por qué no. Este es el mismo ejemplo que teníamos. Entonces, para decidir si este es un experimento binomial, debemos determinar que los cinco requisitos enunciados anteriormente se cumplan, ¿sí? Todos esos que habíamos nombrado. Observemos que la variable aleatoria de interés I es el número de unidades de radar que no detecta un avión. Entonces, a eso, ¿sí? Número de unidades de radar que no detecta un avión sería nuestro éxito, ¿sí? La variable aleatoria de interés es un experimento binomial que es siempre el número de éxitos. En consecuencia, este experimento puede ser binomial solo si llamamos éxito al evento de no detectar. Fíjense que el éxito es no detectar, porque por ahí se comete el error de que siempre la parte de el sí detectar, sí se tome como el éxito, y no, depende de lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Acá el éxito nos dice que el éxito al evento de no detectar. Ahora examinaremos el experimento en cuanto a las 5 características del experimento binomial. Primero, fíjense que nos da la cantidad, o sea, n, el valor de n, ¿cuánto es ahí? ¿Cuántos serían? 4. ¿Cuántos intentos? 4. Bien, 4. Por empezar nos da n, ¿sí? Es 4. Cada una de ellas consiste en determinar si una unidad particular de radar detecta o no el avión. El segundo, cada prueba arroja uno de 2 resultados, como la variable aleatoria de interés es el número de éxitos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, siempre en este tipo de distribuciones, siempre es cantado que tenemos 2 resultados posibles, el de éxito o fracaso. Sí, en este caso, fíjense que nos define acá cuáles son las variables, el radar que no detecta o sí detecta, ¿sí? Son solamente 2 respuestas posibles, independientes entre sí. Tercero, como todas las unidades de radar detectan el avión con igual probabilidad, la probabilidad de no detectar en cada prueba es la misma. Sí, fíjense. ¿Cómo sacó acá? ¿Cómo sacó el 0,05 ahí? La probabilidad de detectar el 0,95. Uy, perdón. Bien, sí, sí. Fíjense que tiene una probabilidad de 0,95 de detectar un avión intruso, dice acá. Acá es detectar. Entonces, si nosotros queremos sacar acá, si nos dice que es el de no detectar, el de éxito, nosotros tenemos el de no detectar, entonces nos está dando el valor de ¿quién? ¿Del éxito o del de fracaso en el enunciado? El fracaso. Bien, del fracaso. Entonces, la otra probabilidad nosotros la podemos calcular fácilmente. Solamente tenemos que hacer 1 menos, en este caso, Q, ¿sí?
porque nos da el valor de Q, de detectar, y nosotros sabemos que en este caso la probabilidad de éxito es no detectar, porque eso es lo que pide analizar en este caso. Entonces, P y Q lo tenemos que definir bien de un inicio, ¿sí? Entonces hacemos esa resta, ¿sí? 1 menos 0,95 y nos da acá, por ejemplo, P, que en nuestro caso definimos que P era no detectar acá, ¿sí? Y ya tenemos la probabilidad asociada. El cuarto, las pruebas son independientes porque las unidades operan de manera independiente. Sí, ahí sabemos que detectar o no detectar son sí, independientes una de otra. Y 5, la variable aleatoria de interés es I, el número de éxitos en 4 pruebas. Entonces el experimento es binomial con, acá se define si cada cosa, que eso lo tenemos que definir antes de empezar a resolver el problema. Fíjense acá. N, que es el total de experimentos realizados, ¿sí? Intentos realizados, en ese experimento es 4, ¿sí? Porque eso nos dice también el ejercicio. 4 unidades de radar idénticas que operan de manera independiente entre sí. Entonces, eso ya nos dice el ejercicio, eso lo tenemos que definir. Solamente leyendo el enunciado, todos esos datos siempre nos va a dar el enunciado. Por ahí lo que tenemos que calcular en algún momento es o P o Q, pero teniendo en cuenta la probabilidad que nos arroja. Si nos arroja la de P, sí, calculamos la de Q, y si nos arroja de Q, calculamos P. Entonces, de esa manera tenemos las dos probabilidades bien definidas. Fíjense que acá calculamos P teniendo la probabilidad de fracaso, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya calculamos 0,05, que es la probabilidad de éxito, en nuestro caso, de no detectar. Y la de fracaso, en consecuencia, sale también de la probabilidad de éxito, o viceversa, ¿sí? Eso es una resta simple igual. Bien, vamos a ver ejemplos acá. Acá tenemos otro. Se dice que el 75% de los accidentes que ocurren en la planta de gas que opera para la empresa Converger en Yopal se atribuyen a errores operacionales. Si en un periodo de tiempo dado se suscitan 5 accidentes, determine la probabilidad de que A. 2 de los accidentes se atribuyan a errores operacionales, B. Como máximo, uno de los accidentes se atribuye a errores de tipo operacional, C. 3 de los accidentes no se atribuyan a errores operacionales. Bien, entonces vamos a abrir el InfoStat. ¿Y qué nos va a permitir calcular las probabilidades? Si bien nosotros tenemos la fórmula y eso lo podemos calcular manualmente, acá tenemos, sí, acá en la ventana de estadística, probabilidades y cuantiles. Es la misma que usábamos para la distribución normal, ¿sí? Es la misma. Acá fíjense que por defecto nos selecciona la normal, ¿sí? Ahí ocupábamos media y varianza, por ejemplo. Pero acá fíjense que tiene binomial, Poisson. Seleccionamos binomial y lo que nos pide para calcular probabilidades, ya sea, acá tenemos que poner el valor de X, ¿sí? Nos calcula la probabilidad menor o igual a un cierto valor, mayor que un valor, y específicamente la probabilidad de un valor igual a, o sea, de un valor específico. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio. Acá yo voy a abrir la pizarra. Bueno, fíjense, se dice que el 75%, acá está todo lo otro, ¿sí?
determine la probabilidad de que a 2 de los accidentes se atribuyan a errores operacionales. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es definir los eventos P y Q. O sea, ¿qué sería P y qué sería Q en este caso? Dice, fíjense que dice, determine la probabilidad de que 2 de los accidentes se atribuyan a errores operacionales. Entonces, ¿qué sería P? 75%. Bien, pero tenemos que definir. P, ¿qué es? Accidentes. Accidentes. Errores operacionales. Debido a errores, podemos ponerle debido a errores operacionales. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, ya definimos qué es P. De la misma manera, vamos a definir Q. ¿Sí? Y podemos ponerle accidentes debido a errores de otro tipo. O le podemos poner de tipo no operacional. ¿Sí? De cualquier otro tipo, si no. Bien, definimos eso, ¿sí? Y teníamos también que esto a qué era igual, a qué es igual. Nos da ese error, nos da esa probabilidad. Sí, un 75%. Bien, entonces ya le ponemos acá 0,75. Y de tipo no operacional, en consecuencia, ¿qué sería? 1 menos 0,75. 1 menos 0,75 que calculamos y eso nos da 0,25. A ver acá, se me tapa esto. ¿Sí? Ahí tenemos la probabilidad ya definida. Entonces, el éxito es 0,75 y el fracaso es 0,25. ¿Qué otra cosa nos dice el ejercicio ahí? ¿Qué otro valor nos da? Que nos hace falta. Bien, ¿N cuánto es? 5. Bien, es 5. Porque dice, fíjense, si en un periodo de tiempo dado se suscitan 5 accidentes. ¿Sí? También nos da el ejercicio. Determine la probabilidad de que 2 de los accidentes se atribuyan a errores operacionales. ¿Qué otra cosa nos da? Lo que tenemos que conseguir la variable. Bien, es X. Fíjense que en el A tenemos que calcular, ahí nos da el valor de X, que es igual a 2. Nos dice entonces que calculemos la probabilidad de X igual a esa X pequeña que tenemos, que en nuestro caso sería igual a 2. Bueno, fíjense que acá el InfoStat nos pide N, que sería la cantidad de intentos o la cantidad de accidentes en nuestro caso. Le ponemos 5. Y acá nos pide la probabilidad de éxito, que es ¿cuánto? 0,75. Le ponemos 0,75. Y acá nos da el valor de X, que sería ¿cuánto? 2. Bien, sería 2 acá. 2. Bueno, acá puede ser que a veces nos salte error, ¿sí? Presten atención acá de no poner el punto en la computadora, ¿sí? Porque ahí les salta error. Si yo pongo punto en vez de coma, ahí es como que no les quiere calcular, ¿sí? Porque dice
que algunos de los valores no son numéricos, salta, ¿sí? Cuando salta eso es porque acá se nos chipoteó, en vez de la coma le pusimos punto, digamos. Por eso no quiere calcular a veces. Entonces siempre acuérdense de ponerle la coma, ¿sí? Bien. Le ponemos calcular y fíjense que nos da la probabilidad de los valores menores o iguales que X, los valores mayores que X solamente, y los valores iguales a un determinado valor, que en este caso es 2. Entonces, yo les pregunto ahí, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, como pregunta acá, de que 2 de los accidentes se atribuyan a errores operacionales. ¿Cuánto daría esto? Ahí yo les muestro acá. 0,08. Bien, bien, exactamente. Esto es porque acá es igual a 2, me dice, ¿no? Entonces 0,0, si lo queremos redondear, podría ser 0,88. 0,0. Sería el 9%. Exactamente. O sea, podemos poner igual acá, congruente, a veces me sale congruente, acá no. Al 9%. ¿Sí? Entonces, determinen la probabilidad de que 2 de los accidentes se atribuyan a errores operacionales. Bueno, entonces fíjense que acá la probabilidad de que justamente exactamente 2 de los accidentes se atribuyan a errores operacionales es del 9%. ¿Sí? Vamos al B. ¿Qué nos pregunta en el B? Como máximo, uno de los accidentes se atribuya a errores de tipo operacional. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Si dice como máximo. Uno de los accidentes X menor se igual a 1. atribuya. X mayor igual. X Como menor máximo, igual. dice. O 0 o 1. Bien. O sea que quedaría que la probabilidad de los X como. Entre 0 y 1. Menores, iguales. ¿Cómo Menores quedaría? o iguales a 1. Bien. Entonces, menores o iguales, ¿sí? Acá le pongo esta anotación porque no tengo el menor igual, me parece. Sí, lo pongo como está en InfoStat, porque acá, por ejemplo, ven menores o iguales, me pone así. Bueno, menores o iguales que 1. Entonces, a esto, por ejemplo, acá me arroja los menores o iguales. Tengo suerte acá con el InfoStat porque me arroja justo lo que necesito. Lo único que vamos a modificar sería el valor de X ahí. ¿Sí? Vamos a ponerle 1. Y menores o iguales que 1, ¿cuánto sería? El 1,5%. 0,015. Bien. 5. Sí, es esto que tengo acá. Y es ese valor el que me da. O sea que aproximadamente ¿cuánto? 1,5%. Bien, 1,5%. Entonces, si la probabilidad de que como máximo uno de los accidentes se atribuya a errores del tipo operacional es 1,5%. ¿Y el C qué pregunta?
Fíjense que acá hay que tener cuidado, porque este ejercicio es tramposo, fíjense. ¿Qué pasa ahí? Hablando de 3 accidentes. A errores no se atribuye. Ajá, entonces, y nosotros nuestro éxito dice debido a errores operacionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué va a pasar ahí? Trabajamos sobre Q. Sobre Q tenemos que Bien, trabajar ahora con Q. nuestro éxito cambió, ¿o no? Entonces, fíjense que ahí a eso me refiero con que ustedes tienen que, cuando le pregunta algo, tienen que definir cuál es el éxito bien claro y cuál es el fracaso de acuerdo. El éxito siempre se define de acuerdo a lo que nos pregunta el problema, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque en este caso acá cambió el éxito. Porque acuérdense que el éxito no es que siempre ocurra en el afirmativo, sino que es el éxito siempre tiene que ver con la variable, o sea, el suceso de interés que se está analizando. Entonces, en un principio, P eran los accidentes debido a errores operacionales, pero acá cambió el éxito, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener que volver a definir quién es P y quién es Q. Entonces, fíjense que acá 3 de los accidentes no se atribuyen a errores operacionales. Por lo tanto, esto que teníamos acá como Q, ahora sería Nuestro bien. No, ahí se me pegó cualquier cosa. Bueno, vamos a escribirlo nomás. Quería ahorrarme la escritura, pero me pegó encima. No se puede. Bueno, acá vamos a poner accidentes debido a errores de tipo no operacional. ¿Sí? Entonces ahí nos pide en ese punto errores del tipo no operacional. Entonces ahí también la probabilidad del valor también cambia, porque acá seguimos con lo que nos había planteado en un principio el problema. ¿Y los accidentes debido a errores de tipo no operacional cuánto es? 0,25. Y en consecuencia Q es lo contrario, ¿sí? Accidentes debido a errores operacionales. Y en nuestro caso, ahora para este inciso, ese sería el fracaso, como que no me está preguntando por eso. Pero la probabilidad la definió al principio, que es ¿cuánto? 0,75. Bien. Entonces dice, 3 de los accidentes no se atribuyen a errores operacionales. Nos pregunta por un valor en específico. Entonces vamos al InfoStat y acá en valor X, fíjense que, ojo acá porque tenemos que cambiar, porque ahora P no es más 75, sino que es 25. Le cambiamos también el éxito ahí. Y acá ponemos el valor en específico que nos pregunta. Bien, ¿y cuánto sería? 0,08. Bien, ahí. Si redondeamos eso, También el 9%. bien. Entonces acá ponemos, acá nos pide la probabilidad de X igual a 3 en este caso. Y nos da 0,09 redondeado, o sea, 9%. Entonces la respuesta acá sería, ¿sí? La probabilidad de que 3 de los accidentes no se atribuyan a errores operacionales es del 9%. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta parte no es tan complicada, ¿sí? Por ahí se complica cuando nos
nos pide al menos, ¿sí? O más de un valor, ¿sí? Así que ahora vamos a resolver un ejercicio similar, pero que nos pida más o menos. ¿Hasta acá Perdón, me profe. siguen? ¿Sí? Sí, me queda una consulta acá. El hecho en esta pregunta, 3 de los accidentes no se atribuyen a errores operacionales. ¿No sería lo mismo, siendo que son 5, si 3 no son operacionales, quiere decir que entonces es la probabilidad de que 2 sí sean operacionales? ¿Podemos hacer esa inversión? Y a veces se puede hacer de varias formas acá. Por ejemplo, vos me decías acá que no le cambiemos acá P. Claro, y el valor de X es 2. O sea, nos da como el primer ejercicio, el Y después resultado podemos sería, restar. ¿A eso me decís? no, es lo mismo. O sea, invertís. Si la probabilidad de que una ocurra, siendo 5 intentos, si la Sí. probabilidad de 3 de que ocurra el evento A es igual a que ocurra 2 veces el evento B. Vos decís acá dejamos fijo esto, por ejemplo, como teníamos. ¿Y acá qué calculamos? 2. 2. Y nos da esto, ¿no? Claro. Fíjense, También. acá, menor igual. ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahí? No, en realidad es la probabilidad Mayor de X igual. en este caso, ¿no? Sí, Va a coincidir. coincide, sí. Hay diferentes maneras, ¿sí? A veces también tenemos planteos, por ejemplo, donde nos piden, cuando se hace manualmente, menores iguales, y a veces, cuando tenemos cierta cantidad de datos, vemos, a ver, a uno cuánto le podemos restar. Si nos pide los menores de un cierto valor y los mayores son menos valores que los menores, vemos a ver qué grupo nos conviene para sumar. En este caso, el Infostat, por ejemplo, nos arroja ya el acumulado también. Pero hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Por qué? Porque también a la probabilidad total le podemos restar el acumulado. Porque a veces nos preguntan mayores, menores qué, y ahí vemos lo que nos conviene hacer. A veces podemos sumar varias probabilidades específicas y nos va a dar igual. Pero sumando probabilidades es como más trabajo. Sí, también en la práctica, haciendo manualmente, también se hace eso. Se mira a ver de qué manera puedo obtener la probabilidad sin necesidad de estar sumando de a uno. ¿Sí? Si eso se puede hacer. Si el razonamiento es válido y me da lo mismo, está bien. Sí, está bien igual. A ver, por ejemplo, en el que sigue. Bueno, acá, por ejemplo, lo que tenemos también en el apunte, y es importante, sí, mediante propiedades, no vamos a ahondar mucho en eso tampoco, podemos ver cuál es la esperanza matemática, que es el valor esperado de una cierta probabilidad, y el error, de hecho, a partir de ahí, el desvío estándar. La esperanza se calcula como n por p, ¿sí? N, acuérdense que son los intentos y P la probabilidad de éxito. Y el desvío típico es la raíz cuadrada de N por P por Q. Sí, esto es por propiedades. Sí, llegamos a esta conclusión. Por ahí los ejercicios no nos piden calcular eso, pero lo podemos calcular. Bueno, ustedes tienen en la parte de ejercicios para practicar esta actividad. Se construye un complejo sistema electrónico con cierto número de piezas con respaldo en sus subsistemas. Un subsistema tiene 4 componentes idénticos, cada uno con una probabilidad de 0,2 de fallar en menos de 1000 horas. El subsistema va a operar si 2 de los 4 componentes están operando. Suponga que los componentes operan de manera independiente. Encuentre la probabilidad de que A. Exactamente 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas. Esto yo igual
acá lo volví a transcribir. No, este no es. Vamos a copiar igual. Fíjense que este es el que está en su apunte, ¿sí? El otro no. El otro es un ejemplo nomás. Se construye un complejo sistema electrónico. Acuérdense que acá primero, siempre antes tenemos que definir, ¿sí? ¿Qué es cada cosa? Un complejo sistema electrónico con cierto número de piezas de respaldo en sus subsistemas. Un subsistema tiene 4 componentes idénticos, cada uno con probabilidades 0,2 de fallar en menos de 1000 horas. El subsistema va a operar si 2 de los 4 componentes están operando. Suponga que los componentes operan de manera independiente. Encuentre la probabilidad de que exactamente 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es definir qué es P y qué es Q. ¿Qué sería P y qué sería Q? Ay. ¿Qué es P? El éxito. Bien, el éxito, pero ¿cuál sería la definición de eso? ¿Duran más de qué? Fíjense que arriba dice, un subsistema tiene 4 componentes idénticos, cada uno con una probabilidad de 0,2 de fallar en menos de 1000 horas. El subsistema va a operar si 2 de los 4 componentes están operando. Suponga que los componentes operan de manera independiente. Encuentre la probabilidad de que exactamente 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas. ¿Qué sería el P? ¿Componentes que qué? ¿Que dure más de 1000 horas? Que duren más de 1000 horas. Y Q es componentes que fallen Bien, antes de las 1000 horas. vamos a poner Q. Profe, disculpe la pregunta, pero para aclararme ¿Sí? de nuevo, P era éxito, ¿no? Sí. Es lo que ¿Y nos Q cuál? pregunta ¿Y acá. cómo era? Fíjense que acá P siempre no es que definimos siempre porque dura más, porque está en afirmativo lo que estamos poniendo acá. Siempre P hay que definir de acuerdo a lo que nos pregunta, ¿sí? Lo que nos pregunta el ejercicio. Acá, fíjate que nada nos pregunta exactamente 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas. Eso, el éxito lo definimos a partir de lo que nos pregunta el ejercicio, ¿sí? Ok, gracias. Sí, porque, por ejemplo, si me preguntaba, exactamente 2 de los 4 componentes duran menos de 1000 horas, ¿viste? Ahí ya tenía que cambiar o que fallen, ¿sí? Algo así. Siempre definimos P y Q de acuerdo a lo que pregunta el ejercicio, por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Miro a ver qué me está preguntando y ahí recién defino quién es P y quién es Q. Bueno, ¿cómo me habían dicho este?
Componentes que fallen. Antes de las 1000 horas, ¿no? O que la probabilidad de que fallen en menos de 1000 horas. Bien. Entonces acá, fíjense que A me está preguntando acá en el A que tengo que calcular la probabilidad de qué. Mira, PX Exactamente en quién. 2 de los 4 componentes. Bien. ¿Y qué más me da? Porque ahí yo no puedo calcular nada. ¿Qué me falta acá? ¿Quién me está faltando? Nos falta N, que sería Eso. N nos falta acá. ¿Qué es cuánto? son 4 sistemas, ¿no? Bien. 4. 4 sistemas. Y ahí tenemos 4. Bien. Ahora, el éxito y el fracaso me tiene que dar la probabilidad en el enunciado nomás también. Fíjense. ¿Cuánto Es sería el éxito? 0,8. Bien, ahí, 0,8, porque fíjense que acá me está dando probabilidad de 0,2 de fallar en menos de 1000 horas. Acá fíjense que me está dando el fracaso, no me está dando el éxito de lo que yo estoy mirando acá, ¿sí? De lo que me está preguntando. Entonces, lo único que hacemos es 1 menos 0,2 y nos da acá el éxito que nosotros necesitamos. Y acá nos está dando el fracaso, ¿sí? La otra parte que nos falta, que ya nos da el ejercicio, es el fracaso, 0,2. Bien, vamos a calcular entonces acá. Dice calcular exactamente que 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas. ¿Sí? La probabilidad de que. Entonces acá lo definimos. Vamos al InfoStat. Siempre nos pone normal acá, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a binomial. Tenemos n, que es 4. ¿Y el éxito? ¿Cuánto era? 8, 0,8. Y acá nos pide. ¿Eran 2? No. Bien. Exactamente en 2 me pide. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad? Me pregunta acá. Calcule la probabilidad de que exactamente 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas. ¿Cuál es la probabilidad? Del 15%, el 0,15. Bien, es esto, ¿sí? Es 15% acá, ¿sí? 0,1536 dice. O sea que 15%, como dice el compañero acá. Bueno. Ahora acá, fíjense que acá se puso bueno. ¿Cómo calculo ahí? Me pregunta, dice que el subsistema opere más de 1000 horas, dice. ¿Y ahí qué hago? Más, dice, de 1000 horas. ¿Cómo haría ahí? Y me dice más de 1000 horas. ¿Qué hago ahí?
ahí donde pusimos, fíjense en el anterior. Suponga que los componentes operan de manera independiente, encuentra la probabilidad de que exactamente 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas. Ahí ya teníamos que duraban más de 1000 horas. ¿A partir de qué valor? A partir de 0,8. ¿A partir de qué A valor partir vale más de 1000? 4. Porque acá, ¿qué tengo que calcular acá? Menor igual, mayor, menor. ¿A quién? No lo sé. Más de 1000 horas, dice. Mayor o igual a Fíjense que 4, ¿no? Mayor o igual a 4 es. No, porque fíjense que yo tengo solamente 4 intentos, ahí ya se me terminaron. Fíjense que acá las probabilidades que yo puedo calcular es de 0, 1, 2, 3, 4 nomás. Mayor que 4 yo no puedo calcular, ¿sí? Y hay otro dato que acá nos da, fíjense que el subsistema va a operar si 2 de los 4 componentes están operando, ¿sí? Suponga que los componentes operan de manera independiente, encuentre la probabilidad de que exactamente 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas. ¿Qué tengo que hacer ahí? No lo sé. Dice, fíjense, Si es igual a tiene 2 también. bien mayor o igual a 2, ¿sí? Porque fíjense que dice, un subsistema tiene 4 componentes idénticos, cada una con una probabilidad de 0,2 de fallar en menos de 1000 horas. El subsistema va a operar si 2 de los 4 componentes están operando, ¿sí? Ahí tiene más de 1000 horas. Fíjense que el inciso anterior, suponga que los componentes operan de manera independiente, encuentre la probabilidad de que exactamente 2 de los 4 componentes duran más de 1000 horas, ¿sí? Entonces, sabemos que si tengo 2 componentes, sí duran más de 1000 horas. Entonces, acá lo que tengo que hacer es calcular mayores o iguales. O iguales, perdón. Mayores o iguales que 2. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad, si nosotros lo hacemos acá, ¿de quién? La probabilidad de X igual a quién. Primero a 2, que ya tengo calculado, más quién. Que sea 3 y que sea 4. Bien, la probabilidad de X igual a 3 más la probabilidad de X igual a 4. ¿Sí? Y eso me va a dar la probabilidad que estoy buscando. ¿Sí? Eso si hacemos manualmente tenemos que reemplazar en la fórmula todos esos datos. Nos va dando de a una la probabilidad. Entonces, ¿cuánto nos daría acá? Porque a ver, vamos a ver qué nos da el Infostat, porque si no tenemos que sumar. Bueno, el de 2 ya tenemos que es esto, ¿sí? 0,1536. Podemos sumar, como son pocos números, podemos ir sumando, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la probabilidad de X igual a 2 es 0,1536. Más
Acá vamos variando el valor de X acá. Acá nos da la probabilidad de X igual a 3, 0,4096. Más la probabilidad aquí en otra vez de 4. $0,4096. Y ahí nos va a dar la probabilidad que estamos buscando. ¿Qué es cuánto? ¿Pueden ser iguales? Que X, la probabilidad Sí. de 3 y 4. Ah, mira. Sí, 0.9728 da la suma. bien. 97%. 0,28. 9728. O sea que es igual o congruente, pueden poner ahí, al 97%. ¿Sí? Sí, da lo mismo esto. Si lo hacen a mano da lo mismo, así que por ahí no se asusten si le da lo mismo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí me siguen. Por ahí este ejercicio lo veo engorroso al que le pusieron en el apunte, ¿sí? Sí, pero bueno, es Vienen lo más mismo. fáciles. Son más fáciles. Si sí, el anterior, sí yo lo saqué de otro que yo explico todos los años, digamos, en otra carrera. Sí, por eso es de la industria petrolera. Pero por ahí hay que prestar mucha atención en el enunciado en estos casos. Tiene que ver más con eso, sí. Y hay Cuesta diferentes encontrar. maneras acá. Bueno, a ver qué otra manera había de calcular eso. ¿Sí? Hay que mirar, porque por ahí hay otra manera de calcular. Lo pueden hacer, basta que nos dé lo mismo. De los valores mayores o iguales que 2, dice. El subsistema opere más de 1000 horas. Y acá, por ejemplo, vamos a poner 2. ¿Qué otra manera hay de tener iguales que 2, por ejemplo, ahí? ¿Hay otra manera? ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede repetir? No se escucha. ¿Hay otra manera de Hacer calcular eso? uno menos la probabilidad de que X sea menor, igual dice. Bien, bien. Menor igual a- estricto. Fíjense que acá, por ejemplo, el Infostat nos da, ¿sí? Menor que Nos 2. da los mayores que 2. Nosotros queremos mayores o iguales, ¿sí? Pero también nos da el igual. ¿Qué podemos hacer acá con esto? Porque acá me da los mayores que 2 y acá me da el igual a 2. Porque no me da el mayor o igual. Porque fíjense si acá hacemos 1 menos esto me está restando la probabilidad de 2, entonces este no me sirve para calcular. Entonces, si yo quiero los mayores o iguales que cierto valor, ¿qué puedo hacer con estos dos? Y Para no restarle, hacer tanto. restarle ¿Por qué 1. restar? No sé. Fíjense que me está pidiendo los mayores, chicos, acá. Fíjense que acá, ¿qué hicimos? Sumamos el de 2, el de 3 y el de 4. Acá me está dando los mayores que 2. Entonces acá me está dando el de 3 y 4. Y acá me está dando el de 2. ¿Qué puedo hacer ahí? Ahí sumamos esos dos. Eso, sumamos Y estos nos da dos, fíjense. 0.97.
Sumamos este con este, porque fíjense, me pide mayores o iguales que 2. Yo tengo acá el igual que 2 y acá el mayor que 2. Entonces, puedo sumar estos dos y me da lo mismo, ¿no? Claro. Sí, fíjense que es otra manera ahí, ¿sí? Como más fácil, solamente hacemos una sola vez ahí. ¿Hasta acá me siguen? Hay diferentes maneras, por eso si está igual la manera que hagamos, si hacemos de diferentes maneras, no tiene que dar el mismo resultado, o sea, lo mismo está bien, ¿sí? Si ahora sí hice otra manera y me dio cualquier verdura, bueno, pero mientras me dé lo mismo, está bien, ¿sí? Por ahí yo me quedo regulando a ver cómo hicieron cada uno, pero si tiene lógica el procedimiento, es válido, ¿sí? Bueno, a ver, vamos al otro ejercicio. La actividad 2. Esta también tienen para practicar un montón. Les saqué en su apunte también. ¿Sí? Dice, la probabilidad de que un paciente se recupere de una enfermedad estomacal es 0,8. Suponga que se sabe que 20 personas han contraído la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que A, exactamente 14 se recuperen, B, al menos 10 se recuperen, al menos 14, pero no más de 18 se recuperen, a lo sumo 16 se recuperen? Fíjense que acá hay para hacer dulce. Acá hay para repasar todo, los mayores iguales, los menores iguales. Así que esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá en la pizarra. Ahí voy a cerrar esto que hace ruido, el WhatsApp. Bien. Vamos a copiar este. Bueno, la probabilidad de que un paciente se recupere de una enfermedad estomacal es 0,8. Suponga que se sabe que 20 personas han contraído la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 14 se recuperen? Bueno, ahí vamos a definir primero. ¿Qué sería el éxito acá? La recuperación de los pacientes. Bien. Los pacientes Acá. que se recuperan de una enfermedad. Un paciente, dice ahí. Paciente que se Un recupera paciente. de una enfermedad estomacal. El 0,8. Bueno, ahí siempre definan. Ustedes, esto no es para nerviosos. Definan tranquilo acá, ¿sí? Lean bien. No voy a poner acá. Sí, tranqui ahí, porque si ustedes le erraron a P y Q, y ahí ya fueron. Bien, Q sale por diferencia, Paciente ¿sí? que no se recupera. Y sería 0,20. ¿qué más nos da ahí? N, Sí, N nos da también. 20. Bueno, ahora el inciso A nos pide P, que X sea igual a 14. dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 14 se recuperen? Entonces ahí nos da la probabilidad, tenemos que calcular de que
y sea exactamente igual a 14. ¿Está? Bueno, entonces acá vamos a cambiar, porque acá tenemos binomial, sí, pero acá n cambió. ¿Cuánto es ahora n? 20. Bien, vamos a poner 20. Y acá el éxito, Está bien, 0,8. está bien, es lo mismo, sí, estaba justo coincide que era lo mismo. Y acá, 14. bien. Y ahí fíjense que, ¿cuánto sería la probabilidad que nos está pidiendo acá? Exactamente 14, dice. Es el 0,10%. Bien. Si redondeamos acá, 0,10. 0,11. bien, 0,11, exactamente. Si le ponemos 0,11, ¿qué sería? Ay, 1,11 le mando. Sería el 11%. ¿Sí? Entonces, fíjense, la probabilidad de que exactamente 14 se recuperen es del 11%. Vamos al B. Fíjense que acá, ¿qué nos pide? Acá hay que prestar atención a ver qué nos pide acá. Al menos que 10 se recupere. Entonces, ¿cuál sería el valor mínimo acá? Los X, ¿cómo? Al menos, me dice. Si me dice al menos, ¿son los valores mayores o iguales que X o menores o iguales? Al menos. Menores o iguales. Mayores Si o yo iguales. digo mayores o ¿No? iguales, porque fíjense, si yo digo, tráeme, tenés 20 naranjas, tráeme al menos 10, te digo. Yo te digo, tráeme al menos 10, Ah, menos claro. el Menos valor que eso que no. estoy por recibir de 10 naranjas en adelante, no menos, ¿sí? Claro. Sí, sí, yo digo, al menos tráeme unas 10, ¿sí? Es siempre de 10 para arriba. Entonces, si me dice al menos, entonces, ¿qué voy a poner ahí? Mayor o igual. Bien, mayor o igual. Mayor o igual. A 10. Bien, ahora acá la cuestión es, va a ingeniarse cómo vamos a calcular acá. Vamos a ver qué nos arroja el Infostat acá, ¿sí? Porque acá el Infostat, ¿sí? No hace falta a veces estar sumando, sino que hay que ver a ver cómo podemos hacer acá, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner a ver qué pasa. Vamos a poner el valor de X, que es 10. Fíjense que me arroja ¿quién? Me arroja los mayores a 10, me arroja los menores o iguales a 10 y me arroja los iguales a 10. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué hago acá? Y sumamos ¿Qué con qué? el mayor igual y el igual. Segundo con el El tercero. mayor, si este es mayor Mayor nomás. igual a X y el otro Ajá. y el igual. Exactamente lo que habíamos hecho en el anterior, ¿sí? Anterior. Sumamos este con este, ¿sí? Y ahí nos da el valor total sería. Sí, es por ahí pensar a ver qué podemos hacer y ver qué nos arroja el Infostat. Porque acá nos va a arrojar, fíjense, si es la probabilidad de los X mayores que ese X que está acá, me está arrojando de la probabilidad 11 a la 20 acá, ¿sí? Pero no me está incluyendo la probabilidad de X igual a 10.
pero acá sí tengo la probabilidad de x igual a 10, entonces ahí voy a poder obtener de los x mayores o iguales que 10 sumando este con este, ¿sí? ¿Cuánto me da ahí? Igual no me cambia mucho el otro porque es muy chiquitito el número. Si ponemos todo, a ver Casi lo mismo. si es lo mismo, me da. 7405, 1726. Y no me Casi va a decimos cambiar mucho. ¿Cuánto les dio? Lo mismo. 0,9994. Bien, 99, 94. Está bien. Entonces acá vamos a poner 0,9994. O sea, que más o menos ¿cuánto? ¿El 100%? Sí. Sí, casi el 99% si lo truncamos y el 100%. Sí. Por ahí en probabilidades siempre se le pone el número entero, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, la probabilidad de los que nos quedan es 0,00. ¿Sí? Le podemos poner acá 99 para 94. Sí, pues le sobra alguito, le sobra acá. ¿Sí? Bueno, vamos al C. Al menos 14, pero no más de 18 se recuperen. Uy, ahí. La probabilidad de quién hay. Dice al menos 14, pero no más de 18. Entonces son los X como. Mayores o iguales a 14. Bien, acá lo vamos a poner así, como en intervalo, digamos, 14 para que menor o igual a X. este es menores o iguales que X. X. Y Y mayor o igual a 18. no mayor o iguales, porque dice que no superen Menor o igual. Ahí sí. menores o iguales que 18. Fíjense que esta notación, acuérdense que el pico, ¿sí? Las patitas apuntan siempre al que es mayor, ¿sí? Entonces acá, fíjense, eso justo me está diciendo. Los X mayores o iguales que 14, pero acá, fíjense, menores o iguales que 18, porque fíjense que las patitas están apuntando al 18, el 18 es el mayor, es el tope, digamos, ¿sí? O sea que esta notación que hicimos acá nos viene bien ahí. ¿Qué pasa ahí? Ahí se me terminó el horario, chicos. Y bueno, esto lo vamos a terminar la clase que viene y vamos a retomar esto y seguir con la de Poisson, ¿sí? Ok. Porque ahí, sí, vamos a seguir con esa. Bueno, ahora me tengo que ir al final de estadística, estamos en final, así. Nos vemos la próxima. Vamos a retomar este era el último ejercicio igual. Llegamos a todo, ¿sí? Por ahí voy a hacer una introducción a Poisson y terminar este ejercicio. Pero bueno, hasta acá, ¿me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí. Intentamos, profe. Sí. Bueno, nos vemos Gracias. entonces la Buenas próxima. noches. Sí, la Adiós. próxima La terminamos. profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.